Bienvenidos a Economía. Perú se convierte en el cuarto país con más desigualdad de todo el mundo, según un informe realizado por el Laboratorio de Desigualdad Mundial y analizado por la plataforma de análisis económico Latinometrics. La brecha que existe entre ricos y pobres impulsa las manifestaciones y bloqueos que sacuden el país desde hace ahora 2 meses. La profunda desigualdad del Perú se refleja en la alta tasa de pobreza, que los economistas vuelven a situar en el 30% para este 2022, debido a la alta inflación. Y eso a pesar de que la economía continúa creciendo. Según una estimación del Banco Central de Reserva, en el 2022 lo hizo en cerca del 2,9%. Y el año anterior, tras la crisis provocada por la pandemia, el Producto Bruto Interno de Perú se disparó un 13,5%. Un Estado centralista, una pobreza de más del 30% y una inflación de más del 8%. Perú no levanta cabeza y muchos peruanos se sienten olvidados por el Ejecutivo Central. El descontento se ha percibido claramente en las recientes protestas que hoy cumplen ya 2 meses. Los disturbios que dejaron más de medio centenar de muertos en Perú desde diciembre pasado son reflejo de la enorme grieta que existe entre la capital y los Andes, de donde provienen la mayoría de los manifestantes que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y nuevas elecciones. Aquí se sienten olvidados por el gobierno central. Puesto que sí, nosotros sentimos que desprecian, hay un centralismo fuerte, como en la colonia. Lima sigue siendo la capital política, económica y administrativa del país. Entonces, nosotros nos sentimos indignados frente a eso. Falta de infraestructura, de servicios de salud y educación, una situación semejante a la de muchos países de la región, con la mirada puesta en la capital e ignorando al resto del país. Pareciera que hay un país que se llama Lima y otro país que es el resto del Perú. Un olvido paradójico, teniendo en cuenta que casi todas las riquezas de Perú están en los Andes, desde los yacimientos de oro, cobre, plata o estaño, a los recursos generados por el turismo en la turística ciudadela inca Machu Picchu. Muchos peruanos en las provincias ricas en recursos naturales no pueden pagar el gas para cocinar. Bombeado en Cusco por una empresa extranjera. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo dueños del gas, no tengamos gas? Nosotros siendo dueños de todas las minerías y teniendo los famosos canon minero, no tengamos buenos colegios, buenos hospitales. La crisis política estalló con la destitución y detención del presidente de izquierda Pedro Castillo, de origen indígena y andino. La esperanza de muchos compatriotas que esperaban que con la presidencia de Castillo llegase la inversión a otras regiones del país. Jamás invirtieron en los Andes, tomando en cuenta que los Andes, que toda la sierra es la que mantiene a la capital del Perú. La inestabilidad política y la crisis económica no hacen más que agravar el descontento popular. La inflación, que saltó al 8,7% en enero, rozando su nivel más alto en un cuarto de siglo. En 2022, la pobreza en el Perú se disparó hasta un 30%. Con su ley para la reducción de la inflación, Estados Unidos destinará 370.000 millones de dólares al impulso del sector de las energías limpias. La Comisión Europea, preocupada por la posibilidad de que las empresas europeas se trasladen al extranjero, ha dado a conocer su propio programa de 272.000 millones de dólares. Los ministros de Finanzas de Alemania y Francia, Robert Habeck y Bruno Le Maire, por su parte, viajaron a Washington para dar un paso más allá. Su objetivo es que Washington también contemple a las empresas europeas en su política de subsidios. Estados Unidos y Europa, dicen, deben trabajar juntos para desarrollar un potente mercado de energía sostenible y hacer frente de manera unida a los problemas comerciales. Pues nos vamos a Estados Unidos, más en concreto la Bolsa de Nueva York. Ana Nieto, ¿a qué tipo de acuerdos puede llegarse?
Pues Bruno Le Maire quiere que haya cada vez más empresas europeas de componentes europeos que estén protegidos por el marco de la legislación estadounidense para que puedan disfrutar de estas subvenciones y no se les cierre el mercado de este país. Es algo que ya se ha discutido en otras ocasiones, se ha hablado a nivel de técnico, a nivel de delegados ministeriales e incluso lo habló el presidente francés Emmanuel Macron con Joe Biden cuando el presidente francés visitó Washington el año pasado. En esa ocasión Joe Biden admitió que no se podía crecer en este tipo de industria y no se podría avanzar a costa de los socios europeos. Sin embargo, los avances para encontrar un acuerdo han sido muy reducidos. Lo está siendo muy reducido un acuerdo para la industria automotriz y la de las baterías de los coches eléctricos, porque la ley es muy restrictiva y el desarrollo reglamentario está ya muy avanzado. El ministro alemán, Robert Habeck, lo que sí que cree es que se puede llegar a un acuerdo en cuestiones de tecnología de hidrógeno y de materiales claves para la fabricación de paneles solares, semiconductores y otros productos de tecnología medioambiental. En este sentido, lo que se quiere es que se cree un marco de trabajo que se pueda equiparar en el futuro a un tratado de libre comercio y gozar de las mismas facilidades que tiene para estar cubiertos por esta ley los países europeos que la que tiene Canadá y México. ¿Y qué posibilidades hay entonces de que haya una guerra comercial? En el ámbito comercial, este término tan beligerante se está reservando en Estados Unidos para las relaciones que se tienen con China. De hecho, se está hablando continuamente de si pudiera haber ahora mismo una nueva guerra fría con el gigante asiático. El hecho de que se hayan suspendido las exportaciones y ventas de ciertos semiconductores a China, y el hecho de que se hayan producido tanto esta ley de reducción de la inflación como la de inversión en semiconductores no son más que una respuesta al músculo geoestratégico y económico de China. Sin perjuicio de que Europa vaya ante la OMC y exponga su queja y además se tomen represalias, el hecho de que siga habiendo un interés en hablar y en llegar a acuerdos indica que quizá no se quiera ir por ahí. La secretaria del Tesoro ha emitido un comunicado después de la reunión con los ministros en las que se ha dicho que se tiene que avanzar en la innovación a ambos lados del Atlántico. Se ha hablado del plan estratégico europeo y se da la bienvenida a que se desarrolle una industria tecnológica para que se lleguen a los acuerdos de emisiones para luchar contra el cambio climático. Un poco más beligerante ha sido el asesor de Joe Biden, que dice que Europa puede ganar mucho solamente por el hecho de que Estados Unidos se desarrolle en este sentido. Gracias, Ana, desde Wall Street. Una computadora capaz de escribir ensayos, componer música y poemas y corregir errores en el código de software. Esa era la idea detrás de ChatGPT cuando se presentó el año pasado. La herramienta, respaldada por la inteligencia artificial, puede generar textos que parezcan escritos por un ser humano. Ahora, Google y Baidu, el mayor motor de búsqueda de China, preparan rivales del ChatGPT. Google anunció el lanzamiento de un servicio de chatbot llamado Bard, que será presentado al público en las próximas semanas, mientras Baidu ha presentado su proyecto llamado ErnieBot, cuyas pruebas concluirán en marzo. Los bots de charla están siendo aclamados como un cambio de juego con el potencial de revolucionar la forma en la que interactuamos con la tecnología. Y hablamos ahora sobre esto con nuestro compañero José David Navarro. José, empecemos por cómo transformará la inteligencia artificial Internet y por qué es tan importante para la industria tecnológica. Hola, ¿qué tal? Pues ya lo adelantabas tú, ¿no? Cómo ha dejado a muchos con la boca abierta el potencial de ChatGPT, porque ha sido una auténtica sorpresa. Para que lo entiendan es, si muchos conocen, por ejemplo, el aparato Alexa, al que le podemos pedir que nos ponga determinada música o que responda a determinadas preguntas. Es algo parecido a la aplicación de la que estamos hablando, pero a un extremo, porque como tú adelantabas, la herramienta
herramienta es capaz, por ejemplo, de resolver problemas, de redactar textos, e incluso algunos informáticos se han quedado con la boca abierta al ver cómo, por ejemplo, al volcar un código informático erróneo, la aplicación es capaz de resolverlo. Esto va a definir nuestro futuro y la manera en la que nosotros nos vinculamos con Internet, y también va a tener un impacto enorme en la industria, por ejemplo, publicitaria, que desarrolla todo su modelo de negocio en base a cómo nos relacionamos con Internet. Pero además el futuro va a pasar porque estas grandes compañías que desarrollan estas aplicaciones con inteligencia artificial como Microsoft van a vender esta tecnología a pequeñas o a otras empresas para que las incorporen a aparatos de nuestro día a día. Hablabas de Microsoft, José. Podríamos decir que Microsoft fue el pionero al invertir muchísimo dinero en una startup estadounidense para desarrollar esta nueva tecnología. Pero le están saliendo competidores ahora. Uno es Google y otro de los competidores mejor posicionados es Baidu, una empresa china, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, esta semana han coincidido, ¿no?, varios anuncios, tanto de Google como de Baidu, que en las próximas semanas van a seguir los pasos de Microsoft y a lanzar en Internet sus propias aplicaciones. En el caso de la empresa china Baidu, que es como el Google, pero de China, va a ser la empresa que por primera vez lleve esta tecnología a todo el mercado chino, y en Occidente, como les decía, estará Microsoft y también Google, que ha dicho esta semana que en las próximas semanas, en cuestión de 2 o 3 semanas, lanzará su aplicación. Ahora, de momento, están probando también a nivel interno, porque hay que recordar que por muy sofisticada que sea estos aparatos, esta tecnología no es perfecta. Todavía se detectan errores porque esta máquina o este motor de búsqueda no es capaz de forma muy limpia de detectar la diferencia entre la realidad o la ficción, y se han detectado algunas ocasiones como lanza o responde con comentarios que pueden sonar sexistas, y eso todavía son algunos aspectos de esta nueva tecnología que se están probando y depurando. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Pues con la inteligencia artificial ponemos punto y final al espacio de economía. Gracias por acompañarnos. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW para América Latina. También pueden seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.